En el año 4.712 del calendario galáctico, el planeta Veloran era conocido en toda la galaxia por dos cosas: sus cielos de 7 colores, que cambiaban de tono cada vez que las 3 lunas se alineaban, y su perfecta obediencia al Consejo Interestelar. Los habitantes de Veloran, los Velori, eran criaturas altas de piel azul oscuro, con ojos que brillaban como carbones encendidos, y 4 brazos delgados que se movían con una precisión casi mecánica. Durante 10 generaciones habían vivido bajo las leyes del Consejo sin cuestionarlas, sin debatirlas, sin imaginar siquiera que pudieran existir otras maneras de ser en el universo. Eran una civilización modelo, ordenada, impredecible, perfecta. Era una tarde ordinaria en la ciudad de Verath, cuando todo cambió. La ciudad entera se hallaba inmersa en su rutina habitual. Los mercados de cristal de plasma zumbaban con el intercambio silencioso de energía y bienes. Las naves de carga aterrizaban y despegaban en el puerto orbital con la regularidad de un latido. Los niños, Velori, asistían a sus clases de armonía cósmica, aprendiendo a medir el universo en ecuaciones perfectas. Los ancianos meditaban en las plazas de piedra negra, sintonizando sus mentes con las frecuencias del orden universal. Todo era como debía ser, hasta que la estación de vigilancia orbital número 3 emitió una señal. La señal no era un sonido suave, era una vibración que sacudió los cristales de cada ventana, que hizo temblar las plataformas de meditación, que interrumpió cada conversación, cada pensamiento, cada sueño diurno en la ciudad de Verith. Era el tipo de alarma que el Consejo había diseñado para despertar incluso a los muertos, porque lo que anunciaba era, según sus leyes, más peligroso que cualquier guerra, cualquier epidemia, cualquier catástrofe natural conocida en los registros galácticos. Un humano había llegado a Veloran. El comandante Zareth, responsable de la seguridad planetaria, recibió la alerta mientras supervisaba el cambio de turno en el cuartel general. Era un Velori de mediana edad, con la piel más oscura que la mayoría, casi negra como el espacio profundo, y sus ojos brillaban con el color específico de la amatista, señal de su rango entre su especie. Llevaba 20 años en el servicio sin haber vivido jamás una situación de nivel Omega. Han conocía la teoría. Había estudiado los protocolos cientos de veces, pero nunca había creído que los necesitaría realmente. Sus 4 manos teclearon simultáneamente sobre los paneles de control, mientras sus ojos procesaban los datos que llegaban del satélite de vigilancia. Las lecturas eran inequívocas. Una forma de vida de origen terrestre, planeta Sol 3, sistema solar clasificado como zona roja prohibida en todos los mapas galácticos. La criatura medía aproximadamente 1.75 metros de altura. Temperatura corporal de 37 grados. Ritmo cardíaco estable, sin armamento detectable, sin tecnología de comunicación avanzada, sin ningún tipo de escudo o dispositivo de camuflaje, lo cual era lo más aterrador de todo. ¿Cómo ha llegado aquí? ¿Nuestras barreras de Quantum no funcionaron? Tenemos 17 capas de detección interestelar. Un ser sin tecnología no debería poder atravesar ninguna de ellas, dijo Zareth por el canal seguro. Comandante, no atravesó las barreras Han. Simplemente llegó. No hay rastro de nave, no hay firma de energía de salto cuántico, no hay portal de distorsión. Según nuestros registros, el humano apareció en el bosque de las agujas de cristal hace aproximadamente 4 horas. Hemos estado verificando los datos porque no lo creíamos posible, respondió el operador orbital. En la ciudad, el pánico se había extendido como fuego en oxígeno puro. Los Velori habían crecido escuchando las historias sobre los humanos, las advertencias del Consejo, los registros históricos de las especies que habían tenido contacto no regulado con los humanos y habían sufrido las consecuencias, que los humanos no actuaban por lógica, sino por algo incomprensible, llamado emoción, que sus decisiones eran impredecibles, incluso para ellos mismos, que podían destruir y crear con la misma energía y sin ningún patrón,
discernible. Las calles de Verith se vaciaron en cuestión de minutos. Las tiendas cerraron sus puertas. Las naves privadas buscaron altitudes más elevadas. Los padres recogieron a sus hijos de las escuelas. Zareth activó la comunicación con el Consejo Interestelar. La respuesta llegó en menos de un minuto. En la pantalla holográfica aparecieron los rostros de 5 consejeros, representantes de las 5 especies más antiguas de la galaxia. Comandante Zareth, hemos visto los datos. El protocolo es claro. El humano debe ser contenido, evaluado y deportado. No puede haber ningún tipo de interacción no supervisada. Ha comprendido, dijo el consejero principal Drakan. Comprendido, consejero. Pero necesito preguntarle algo. ¿Por qué nos da tanto miedo una sola criatura sin armas? Hubo una pausa larga. Cuando Drakan volvió a hablar, su voz tenía un tono diferente. Más suave, más cuidadoso. Esa, comandante, es exactamente la pregunta equivocada. Contenga al humano. Le daremos todas las respuestas cuando la situación esté bajo control. Zareth reunió a su escuadrón de élite y se dirigieron al bosque de las agujas de cristal. Ese lugar de belleza perpetua, donde los árboles de cuarzo translúcido crecían hasta 50 metros de altura y capturaban la luz de las 3 lunas, dispersándola en arcoíris perpetuos que danzaban entre los troncos como espíritus de colores. Lo encontraron sentado. El escuadrón había llegado preparado para un ser que huía, que se escondía, que luchaba. Habían activado sus campos de contención. Habían sincronizado sus neutralizadores. Se habían preparado para todo. No se habían preparado para un humano sentado tranquilamente sobre una roca de cristal azul, mirando cómo la luz de las lunas atravesaba los árboles translúcidos y pintaba el suelo de colores que no existían en ningún otro lugar de la galaxia, con una expresión que los sensores de Zareth identificaron, después de un momento de confusión, como asombro. Era joven, tendría quizás 25 o 30 años. Tenía el cabello oscuro, corto, ligeramente despeinado. Vestía ropa sencilla en pantalones de un material vasto, una camiseta de algodón azul desgastada, botas de cuero que habían caminado muchos kilómetros. No llevaba armas, no llevaba dispositivos tecnológicos. Lo que sí llevaba era una pequeña libreta de papel y un lápiz, con el que había estado dibujando los árboles de cristal que lo rodeaban. Cuando el escuadrón apareció entre los árboles, el humano levantó la vista. No gritó. No corrió. No atacó. Los miró con los ojos bien abiertos y luego sonrió. Hola. Perdonen la intrusión. Estos árboles son increíbles, ¿verdad? Nunca había visto nada igual. ¿Son de cristal real? ¿O es algún tipo de mineral similar? El escuadrón entero se detuvo. Los 12 soldados de élite se miraron entre sí con perplejidad total. Zareth dio un paso al frente. Identificación inmediata. Nombran especie en planeta de origen. Propósito en Veloran. Método de llegada. El humano cerró su libreta con cuidado. Se puso de pie y respondió sin aparente miedo. Me llamo Tomás. Soy humano. De la Tierra. Planeta Sol -3. En cuanto a cómo llegué aquí, honestamente, no tengo una respuesta completamente satisfactoria para eso. Estaba caminando por una playa en mi planeta, y luego estaba aquí. Fue bastante repentino. En cuanto a mi propósito, cuando llegué y vi estos árboles, mi propósito inmediato se convirtió en dibujarlos. Tu especie está prohibida en todos los territorios bajo jurisdicción del Consejo Interestelar. ¿Sabías eso? ¿Prohibida? No lo sabía. Puedo preguntar por qué. Zareth abrió la boca para responder, y se dio cuenta de que no tenía una respuesta simple. Tenía protocolos, tenía órdenes, pero la pregunta de Tomás era directa y honesta. Ordenó al escuadrón que bajara las armas y se sentó sobre otra roca de cristal azul frente al humano. La respuesta oficial es que tu especie es clasificada como factor de inestabilidad. Clase Omega son impredecibles. Sus emociones interfieren con sus procesos de toma de decisiones. En términos simples, no pueden ser calculados, y lo que no puede ser calculado, no puede ser controlado. ¿Y eso los asusta?
¿No les parecen peligroso? Hay diferencia. Zareth no respondió durante un largo momento. Sus ojos de amatista observaron al humano con intensidad, pero Tomás no parecía intimidado. Tenía esa mirada de asombro genuino, mezclada con algo que los sensores identificaban como curiosidad. ¿Tú no tienes miedo? Estás en un planeta desconocido, rodeado por soldados armados, siendo clasificado como elemento ilegal por las leyes de la Mayo-R, Organización Galáctica de la Historia. Tomás miró a su alrededor. Los soldados, las armas, los árboles de cristal, las 3 lunas brillando en el cielo de 2 soles. Claro que tengo miedo. Estoy bastante asustado en este momento, si les soy honesto. Pero también estoy maravillado. Y la curiosidad es más fuerte que el miedo, supongo. ¿Usted entendería eso? Y la verdad, que Zareth no admitiría hasta mucho más tarde, era que sí lo entendía. Lo que siguió fue lo que los registros oficiales del Consejo describirían como interrogatorio de forma de vida prohibida. Pero lo que realmente sucedió en ese bosque de cristal, bajo las 3 lunas de Velorón, fue una conversación. Zareth hizo preguntas que sus protocolos no incluían. Tomás respondió con una honestidad que ningún ser conocido habría ofrecido a captores armados. Hablaron durante horas, mientras el sol secundario comenzaba su descenso hacia el horizonte. Y en un momento dado, Zareth hizo la pregunta que cambiaría todo. ¿Por qué son tan peligrosos? No me refiero al protocolo del Consejo. Me refiero a la verdad real. Tomás pensó en eso durante un momento. Miró sus manos y luego miró al comandante con una expresión que los sensores identificaron como tristeza, mezclada con orgullo. No lo sé con certeza, pero creo que tiene que ver con esto. Nosotros somos la única especie que se destruye a sí misma y luego se reconstruye una y otra vez. Y no podemos predecir cuándo vamos a hacer una u otra cosa. Ni siquiera nosotros mismos podemos predecirlo. Eso debe ser bastante aterrador para quien quiera controlarnos. Zareth llevó a Tomás al cuartel general, no a las celdas de contención, sino a la sala de archivos interactivos, porque lo que había comenzado como una captura se había convertido en una necesidad de entender. Activó la pantalla holográfica central y abrió el expediente clasificado que el Consejo mantenía sobre la especie humana. Ese archivo, que llevaba el sello rojo de máximo riesgo en todos sus márgenes, era el archivo más largo de todos los archivos de especies, más largo que el de los Karatein, que habían construido una civilización de 15.000 años, más largo que cualquier otro, a pesar de que los humanos eran, en términos galácticos, una especie extraordinariamente joven. El archivo comenzaba hace 200.000 años, con las primeras señales de fuego intencional en el planeta Sol 3 en aquellos tiempos. Nadie había prestado demasiada atención a esa pequeña llama en un planeta sin nombre de un sistema solar periférico. Pero la llama no se apagó, se extendió 50.000 años después. Los observadores del Consejo registraron algo que no tenían categoría para describir en los humanos. Habían comenzado a hacer arte, no construcciones funcionales, no herramientas de supervivencia en arte en marcas sobre rocas que representaban animales que ya no estaban allí, manos impresas en negativos sobre muros de piedra, como si el ser que las hizo quisiera dejar una firma en el universo, una prueba de su existencia, más allá de su propia vida. Lo que más había desconcertado a los analistas galácticos no eran las guerras en sí, sino lo que sucedía después de ellas. Los humanos se reconstruían. Cada civilización que caía era reemplazada por otra más compleja. Cada tecnología destruida era recreada y mejorada. Cada sistema de valores que colapsaba daba lugar a otro diferente, que a veces era mejor y a veces era peor, pero que siempre era nuevo. Esta era la característica que los analistas denominaron resiliencia caótica, en la capacidad de transformar el desastre en punto de partida. Hace 4.000 años, hubo un debate histórico en el Consejo. Una facción argumentó que los humanos deberían ser contactados formalmente, que su trayectoria de desarrollo
aunque errática, mostraba un potencial extraordinario, que su tendencia al caos era, paradójicamente, la fuente de su creatividad. La otra facción presentó modelos predictivos en sí. Los humanos alcanzaban el viaje interestelar sin haber resuelto sus conflictos internos. El resultado para la galaxia sería impredecible. La votación fue ajustada, pero ganó la restricción. Zareth pausó el archivo y miró a Tomás. ¿Sabes lo que más nos desconcertó? No fue que destruyeran, fue que destruyeran. Y luego, en el mismo planeta, en el mismo siglo, a veces, crearan algo de una belleza que nuestros mejores científicos no podían explicar. Abrió otro archivo. Las imágenes que aparecieron eran diferentes en pinturas del Renacimiento, junto a representaciones de guerras, sinfonías de Beethoven, creadas por un hombre sordo, la arquitectura de la Sagrada Familia, comenzada en el siglo XIX, y aún en construcción. Poemas escritos en campos de concentración. Canciones de amor compuestas en tiempos de hambruna. Tomás miró estas imágenes en silencio durante un largo tiempo. Cuando finalmente habló, su voz era más suave. Lo hacemos precisamente porque somos así. La misma energía que nos permite hacer daño es la que nos permite hacer belleza. No hemos aprendido a separar las dos cosas todavía. Quizás nunca lo hagamos completamente. ¿Y no les parece eso tan trágico? Claro que nos parece trágico. Por eso lo escribimos, por eso lo pintamos, por eso lo cantamos. ¿Cómo creen que surgió el arte? Surgió porque somos lo que somos y no podemos ser otra cosa. Y a veces eso duele tanto que necesitamos transformar el dolor en algo que otros puedan ver y sentir, para no estar solos en ello. La llamada del consejo llegó a medianoche. El consejero principal, Dracon, apareció en el holograma con la expresión de alguien que está a punto de decir algo que preferiría no tener que decir. Comandante, he recibido su informe. Sus preguntas al humano se han salido considerablemente de los protocolos establecidos. Ansí, consejero, me gustaría entender la razón real de la prohibición. No el protocolo oficial, la razón verdadera. Hubo una pausa larga. Finalmente Dracon habló. No prohibimos a los humanos porque los consideremos peligrosos en el sentido convencional del término. Los Karatin son peligrosos. Los Dorn en sus guerras fueron peligrosos. Hay 20 especies en la galaxia que tienen el potencial de destruir sistemas estelares completos. Los humanos, en términos de capacidad destructiva pura, ni siquiera están en los primeros 100 entonces. ¿Por qué? Porque no podemos controlarlos. Y eso es lo primero. Lo único que el Consejo jamás ha sabido manejar. Dracon continúa. Hace 500 años. Hicimos un experimento, permitimos el contacto, no oficial, entre un pequeño grupo de humanos y una colonia de los Varesh. En 5 años, los humanos habían aprendido el idioma Varesh completamente. En 10 años, habían desarrollado una forma de arte completamente nueva, que mezclaba las tradiciones de ambas especies. En 15 años, habían creado un movimiento político que cuestionaba la jerarquía interna Varesh. En 20 años, la sociedad Varesh era completamente irreconocible. No era peor. En muchos aspectos era más rica, más creativa. Pero no era controlable. No seguía los modelos predictivos. ¿Entiende ahora, comandante? Los humanos no destruyen civilizaciones con armas. Las transforman con contacto. Las cambian desde adentro, sin intención de hacerlo, simplemente siendo lo que son. Y ese tipo de cambio es el único que el Consejo no sabe cómo gestionarán. Pero transformar no es lo mismo que destruir. Para quien quiere el control, a veces es peor. Al día siguiente, Zareth llevó a Tomás ante una pequeña reunión del Consejo. Los representantes de las 5 especies más antiguas de la galaxia se sentaron frente a un joven humano con una libreta de dibujos y botas desgastadas, y lo miraron con esa mezcla específica de miedo y fascinación. ¿Puedo hacerles una pregunta?, dijo Tomás. Llevo 2 días aquí. He hablado con el comandante Zareth durante muchas horas. He visto su planeta, sus árboles de cristal, sus 3 lunas
su ciudad ordenada, y todo lo que he visto es perfectamente funcional, perfectamente organizado, perfectamente en paz. Una pausa. ¿Pero son felices? El silencio que siguió fue el más largo que Zareth había experimentado en su vida. Finalmente, el consejero Drakan dijo algo que nunca había dicho en ningún registro oficial. No lo sabemos. No tenemos una definición universalmente aceptada de felicidad. Es un concepto que aparece en los registros de solo 3 especies conocidas: los humanos, los desaparecidos Orel y los Velori. En sus textos más antiguos, antes de unirse al consejo, Zareth miró al consejero, luego miró al humano, y luego dijo algo con una voz que sonó diferente, incluso para él mismo. Creo que la verdad es esta: no les tememos porque puedan destruirnos. Les tememos porque podrían recordarnos algo que hemos olvidado. Y Tomás, sin decir nada, abrió su libreta. En la última página había un dibujo nuevo. Era un dibujo de Zareth, con sus 4 brazos y sus ojos de amatista, mirando hacia arriba, a través de los árboles de cristal, con una expresión que cualquier humano habría reconocido. La expresión de alguien que acaba de ver algo hermoso por primera vez. La decisión del consejo llegó al amanecer del tercer día. El humano sería deportado de vuelta a Sol 3. No habría registro oficial del incidente. La situación sería contenida. Pero había algo más en el documento. En el párrafo 42, de 97 páginas, la clasificación de especie prohibida para los humanos sería revisada en sesión extraordinaria dentro de los próximos 200 ciclos solares. 200 años. Para el Consejo Interestelar, eso era velocidad de luz. Zareth fue a donde Tomás había pasado la noche y le informó de la decisión. Tomás la escuchó con atención. Asintió. ¿Puedo llevarme mi libreta? Los protocolos establecen que cualquier material creado durante la estancia del humano en territorio del Consejo son mis dibujos, comandante. Zareth miró la libreta. Luego miró al humano y, con un gesto que tampoco estaba en ningún protocolo, la dejó en sus manos. Hay algo que quiero decirle antes de que se vaya. Usted dijo que los humanos son peligrosos porque son libres. Yo creo que se equivoca a medias. Los humanos no son peligrosos. Son lo que son, y lo que son no es peligroso para el universo. Es peligroso para el control. Son 2 cosas completamente diferentes. Tomás lo miró. Sonrió de esa manera pequeña y algo cansada. ¿Cree usted que el universo necesita ser controlado? Creo que no lo sé. Y creo que hace 3 días nunca hubiera admitido no saber algo. Llegaron al puerto de transporte cuántico. Tomás se paró en el centro del círculo y miró hacia atrás una última vez. Oiga, comandante, ¿cuál es su nombre real? Zareth, solo Zareth. Lo dibujé, lo sabe. El dibujo de usted mirando los árboles de cristal. Quería saber cómo lo llamé. Lo llamé el primer Velori que vio los árboles, como si fueran la primera vez. El dispositivo de transporte se activó, la figura de Tomás se disolvió en luz cuántica y desapareció. Zareth se quedó mirando el círculo vacío durante un tiempo que sus sistemas internos no midieron, porque, por primera vez en su vida, había dejado de contar los segundos. 3 días después llegó al escritorio de Zareth un informe confidencial del nivel de clasificación más alto. Lo que contenía era un mapa de la galaxia conocida, pero tenía una capa de datos superpuesta, con puntos de luz dispersos por toda la galaxia, en territorios de docenas de especies diferentes, en planetas colonizados y no colonizados, en estaciones espaciales y mundos sin nombre oficial. Miles de puntos. La leyenda del mapa era simple. En presencia humana, no oficial, documentada en estado, contenida, acción tomada ninguna. Miles de humanos viviendo en secreto en planetas de toda la galaxia. No enviados por ningún gobierno, no organizados por ninguna institución, llegados de maneras que los sistemas de detección del Consejo no podían
explicar. Instalados en rincones del universo donde nadie esperaba encontrarlos. Aprendiendo idiomas extraterrestres. Haciendo amigos imposibles. Haciendo preguntas que nadie había pensado hacer. Y dibujando árboles de cristal en libretas de papel. Y el consejo lo sabía. Lo había sabido durante décadas. Posiblemente siglos. Y no había tomado ninguna acción. Porque la pregunta verdadera que el consejo llevaba siglos sin poder responder era si quería hacerlo. Zareth cerró el informe. Caminó hacia la ventana de su oficina que daba sobre los jardines de la ciudad. Esos jardines, perfectamente simétricos y perfectamente ordenados. Y luego, en voz muy baja, cantó el fragmento de la canción antigua de su abuela. Completo, esta vez, tardó 3 minutos. Desde el jardín, uno de los jardineros Velory, que podaba a los arbustos de luz azul, se detuvo por un momento, miró hacia la ventana sin saber exactamente por qué, y luego continuó con su trabajo, con una expresión diferente en el rostro, más suave, más viva, como si acabara de recordar algo que no sabía, que había olvidado. El universo no creó a los humanos. Los humanos emergieron de él como preguntas emergentes de un silencio demasiado largo. Y comprender una pregunta siempre toma más tiempo que temer su respuesta.